Puedes arrancar. Carolina, ¿cómo estás? ¿De qué sede sos? Carolina, ¿cómo estás? ¿De qué sede sos? Hola, profe. Soy de la sede Posadas. Yo me había comunicado por mensaje con usted. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Ahora estoy en la escuela, profe, por eso se escucha no como hay un problema. retumbe. Cintia, ¿vos de qué sede sos? Hola, profe de Oberá. Carolina. Bueno, estamos en condiciones de empezar. Le voy a pedir a los que pueden, no es obligación, pero que prendan la camarita porque si no es como estar hablando a nombres, salvo Néstor, Agustina, Belén y un par más. Eh, no sé quién está escuchando, quién no, para ir consultando algunas cuestiones. Vieron que en el aula virtual ya hay una pequeña presentación del programa. Está la clase pasada también. Si alguien no pudo estar, puede entrar y verla. Hay una actividad especialmente de presentación que es obligatoria para tener en cuenta nomás. eh, Ahora es en el foro, pero cuando pida trabajos prácticos, siempre entreguen con el nombre, si puede estar el nombre el nombre de ustedes en el archivo, mucho mejor, y en PDF. Bien. No voy a aceptar cuando pida trabajos que estén en Word. Bien. Trabajo que esté enviado en Word es como que no se envió. Igualmente lo voy a poner en el aula virtual cada vez que se pida un trabajo, la aclaración, pero por más que lo aclare 30 veces, siempre hay alguien que manda un Word y los docentes no podemos recibir eso porque son archivos editables después, ¿no? Así que siempre en PDF. Eh, ¿Estuvieron viendo algo de noticias esta semana? Yo sé que con la mayoría charlamos también de política latinoamericana y estuvimos viendo lo de las elecciones en Paraguay y alguna que otra acción más, pero eh, ampliando un poco el mapa, ¿alguna noticia que les haya llamado la atención global esta semana? Puede ser de cualquier índole, ¿eh? Yo vi que el presidente de Ecuador llamó a elecciones más próximas por toda la crisis que están viviendo, si no entendí mal. Sí, bien. ¿Y en qué ala ideológica le pondrían al presidente Lazo de Ecuador? Esto, tercer año de ciencias políticas, yo pregunto sabiendo que ya saben la respuesta, pero bueno, creo que me la digan. De derecha, profe. Bien, sí. Y no solo que llamó a elecciones anticipadas, sino que disolvió el Congreso. O sea, en este momento Ecuador no tiene poder legislativo y un poder ejecutivo prácticamente acéfalo. Eh, ¿Se Y imaginan? llamó a elección, convocó a elecciones nuevamente, Sí. como que adelantó las fechas. ¿Desde cuándo que se puede visualizar una crisis en Ecuador? ¿Cuándo fue la última vez que vieron estabilidad? De que cae Correa no tuvo más una estabilidad. Desde la persecución que comenzaron a Correa, de la persecución política y los próximos que vinieron no lograron una estabilidad. ¿Y tiene aliados en la zona? Si hablamos de que Lazo es, eh, es de derecha, ¿quién podría ser aliados en Sudamérica? A ver, Francisco.
A ver, podríamos decir que de derecha, déjeme pensar, eh, podríamos decir, no sé, no sé, está la imagen acá. No, 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 no. Azucena, ¿querés ayudarle a Francisco? ¿Me podría repetir la pregunta, profe? No. Perla, La Sultana de Ecuador. vos De Paraguay, creo que ahora el que ganó ahora hace poco. puede ser, pero alguno más que sea de derecha más. Uruguay, ¿Quién? el de Ah, Uruguay. la Cal Pou de Uruguay, sí. Bien, la calle Pou. La calle, pues. ¿Y usted? Puede ser Brasil también, Lula, ¿Quién? el No, Lula presidente de Brasil. No, Lula está, es izquierda. de izquierda, sí. Y en Argentina, ¿quién de los presidenciables ustedes creen, o sea, de los precandidatos a presidente, que es aliado de Lazo? De hecho, le apoyó en la campaña y bueno, y fue el primero o la primera en felicitar su elección y diciendo que ese era el rumbo que tenía que tomar Sudamérica. No, Si no saben la respuesta, pueden deducirlo, ¿no? Milei, No, Profe, ¿con quién? Perdón, ¿la compara? Puede o ser Macri, Fue profe. Mauricio Macri. Bullrich. Bullrich. ¿Cómo? Bien. Fue Burr. Bullrich, candidato, creo que también de precandidato a presidencia de la derecha Porque, argentina, porque porque, Macri se bajó. ¿eh? Porque Macri se bajó de la candidatura. Ese Y usted Macri dijo un salió. precandidato. Precandidato, dije Patricia Bullrich es quien dijo que Ecuador es el norte, cuando ganó Lazo, que tenía que seguir Argentina también. Igualmente esto es un ejercicio solamente para ver el tema de las alianzas y demás que se pueden ir tejiendo dentro de un subcontinente. Tomamos esta noticia porque fue la primera que dijeron, pero se puede hacer el ejercicio con cualquier parte del mundo. Y hoy creo que Argentina, que la región no tiene una clara tendencia, ¿no? Siempre Sudamérica se movió como en una ola. Eh, en los 90 los gobiernos eran en su totalidad neoliberales. En Argentina fue, durante todos los 90 fue Menem. El otro gran ícono fue Fujimori en Perú, por ejemplo. Y cuando cambiamos el siglo y llegamos a la década del 2000, con la victoria de Chávez en Venezuela, después de Lula, se dio una tendencia a la inversa. Todos los gobiernos eran progresistas o también llamados populistas. Los Kirchner en Argentina, Lugo, Mujica, Bachelet, Evo Morales, y duró durante una década esto. La década siguiente, entrada o mediados, volvimos a un eh, o a una tendencia neoliberal nuevamente. Bolsonaro en Brasil fue quien marcó la ruta. Después, bueno, Piñera en Chile, la calle Pou, Macri en Argentina. Y se creía que con la victoria de Alberto Fernández en el 2019 implicaría también una corriente nuevamente de toda Sudamérica eh, hacia hacia el progresismo, ¿no? Ganó Lula, es cierto, ganó Boric en Chile, pero es una tendencia que no se acentuó. Ni Alberto Fernández en Argentina, ni Lula, porque es muy reciente, pudieron ser el motor o esa locomotora que lleva todos los vagones sudamericanos detrás. Por eso es que hoy, si lo hacíamos el viernes en clase de política latinoamericana, si pintamos, ¿no? la, el mapa sudamericano va a estar muy dividido. Entre gobiernos de centro derecha y gobiernos de centro izquierda va a estar eh, casi 50-50. Esto
De Lazo, bueno, hay que ver qué es lo que ocurre, pero la victoria el otro día en, en Paraguay del Partido Colorado nuevamente, Uruguay que sigue la calle Pou, hay que ver quién gana y demás, hace que no haya una estabilidad y no se pueda pensar en una política regional, al menos por el momento. Y más teniendo en cuenta que Argentina hasta ahora, todos los precandidatos que se presentaron son de centro derecha o extrema derecha, ¿no? Horacio Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, eh, Javier Milei, ¿no? Son todos Gerardo Morales. Gerardo Morales, bien. En cambio, los partidos de centro izquierda o izquierda todavía no presentaron sus precandidatos. Sabemos que Cristina Fernández se bajó, pero no sabemos quién será el candidato del Frente de Todos y el Frente de Izquierda también, si bien no tiene la capacidad electoral como para llegar a, a pensar en poder ejecutivo, sí en poder legislativo, todavía no ha presentado sus precandidatos. Esto todos los viernes vamos a tomar noticias internacionales al azar y vamos a tratar de ir pensando entre todos. Eh, Porque de eso se trata más que nada las relaciones internacionales, las relaciones entre los diferentes actores del sistema internacional y en este caso tomamos como base los estados, que los estados es el actor preponderante dentro del sistema. Ya vimos en la clase pasada un poco cuáles eran los actores. Eh, Agustina, ¿querés recordarle a los compañeros que no estuvieron quiénes son los actores del sistema? Profesor, no recuerdo. No tengo mis apuntes. Profe, Sí, puede ser el Estado, los organismos internacionales, las ONG, la opinión pública también. sí, bien. Oh, faltan dos. Los individuos Sí, internacionales. bien. Y falta uno entonces. A ver quién encuentra primero. En las organizaciones locales es lo mismo que forma parte o es similar a las organizaciones internacionales, profe. Lo mismo sería. Mm, Va en una categoría, digamos. Las organizaciones locales. Claro, se acuerda que usted había dicho las nacionales nomás, no las internacionales. No, no. El actor que falta son las empresas multinacionales. Bien, aquellas empresas que tienen capacidad de poder moverse dentro del sistema internacional e influir en el sistema internacional. Ahora bien, todo este análisis que nosotros estamos haciendo surge porque hay un objeto de estudio, que es el sistema internacional. Y es el objeto de estudio de una asignatura y de hecho de una ciencia social que son las relaciones internacionales. Hoy las relaciones internacionales es una carrera universitaria, ya sea de grado como de posgrado, y como todas las ciencias sociales y como todas las ciencias en general, tienen una génesis, ¿no? En algún momento surgen, nacen con una intencionalidad. Las relaciones internacionales, particularmente, la primera vez que se habla como una ciencia fue en 1919, específicamente en Gales, en la Universidad de Gales, y, y una cátedra, ¿no? De una asignatura que tenía el nombre de Woodrow Wilson, que era un referente en la temática de la época. Entonces, cuando en el final nosotros preguntemos cuándo surgen las relaciones internacionales como asignatura o como disciplina científica, nos van a contestar, Néstor, tenés muteado. En 1919 en Gales, ¿puede ser? Listo, perfecto. Entonces, eso es algo que para tener en cuenta. ¿Y qué creen o qué creen que pasó? Estamos hablando que en 1919 surge como disciplina científica. ¿Y qué creen que pasó para que exista la necesidad de que se estudien las relaciones internacionales? Pónganse en contexto de 1919. Post Primera Guerra Mundial, profe. Perfecto.
acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico sin precedentes en toda la historia de la humanidad, justamente acababa de llevar 9 millones de muertos, un conflicto que si bien tiene su epicentro en Europa, lleva el nombre de Guerra Mundial porque en gran parte de todos los países del mundo estuvieron involucrados en alguna medida, ya sea con enfrentamientos directos o como proveedores directos o eh, o como anfitriones, mal llamados anfitriones, de algún conflicto específico armado, ¿no? Porque si bien por ahí se enfrentaban dos ejes totalmente diferentes, muchas veces el campo de batalla era en un país que no había declarado la guerra a ninguno de los dos ejes. OX7S, por favor, si puedes iniciarte y también ponerte el nombre de usuario para después poner el presente. Ahí está, silenciarlo. Eh, entonces, con lo que acababa de pasar, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra conocida en ese momento, es que surge la necesidad de estudiar o de que se realice un estudio sistemático de las relaciones internacionales, especialmente para entender las causas y consecuencias de la política internacional que deriva en un conflicto bélico a gran escala. Porque hasta ese entonces se entendía que la política interna de los estados no influía o no debía influir dentro de otros estados o otros actores internacionales. A partir de la Primera Guerra Mundial se ve que la política del Estado puede ser, dentro del Estado puede ser reduccionista, ¿no? Y pensar que las decisiones estatales influyen solamente dentro de un Estado, o ya a gran escala de pensar que las decisiones estatales pueden llegar a influir dentro de todo un sistema. Entonces eh, se debía llevar a, a la, a la decisión de poder interpretar este nuevo fenómeno. Y para poder interpretarlo es que se forma o se conforma esta primer cátedra que después fue derivando en el tiempo, no nació como una cátedra y concluye como una ciencia social por sí misma. Ahora, obviamente, eh, todas las ciencias deben tener antecedentes y la génesis las ciencias primigenias de las cuales las relaciones internacionales toman como para sentar bases o como para tener jurisprudencia y a la vez material para estudiar, son dos ciencias, ¿no? Primero, la historia diplomática y por otro lado, el derecho internacional. Bien. Estas dos disciplinas vendrían a ser como los padres de las relaciones internacionales. La historia diplomática, básicamente porque la diplomacia existe desde mucho antes, desde mucho tiempo antes, incluso antes de que se empiece a contabilizar, ¿no? La, Desde el año cero, después de Cristo, antes, ya en la época eh, de, anterior, ¿no? Perdón, justo me están llamando por teléfono y no sé si atender o dejar sonar, y era una llamada importante. Eh, la diplomacia existe desde mucho antes de que se empiece a contabilizar los años en la edad cristiana. Los emisarios, ya sea de un estado, que todavía no existía el concepto del Estado-Nación, pero sí, por ejemplo, las ciudades-estado y demás, existían desde mucho tiempo antes y servían justamente para entablar lazos, más que nada comerciales o militares, alianzas ofensivas-defensivas para de esa manera fortalecer sus fronteras o poder expandir su imperio.
Ustedes habrán visto, por ejemplo, o conocerán la historia de los 300 griegos, ¿no? Espartanos, que llevaron a una película y demás. Bueno, esta es una batalla real que sucede en las Termópilas en Grecia, pero es o la primer bibliografía que se tiene de alianzas entre diferentes conceptos o entre diferentes naciones, ya sea del Imperio Persa como de las ciudades-estado griegas. Esparta era una ciudad-estado, Atenas era una ciudad-estado, Tebas era una ciudad-estado, en la que se unen, ¿no? En una concepción militar, ya sea defensiva en este caso, y comercial en el caso del Imperio Persa, que iba adquiriendo más y más territorio a lo largo del tiempo. La otra disciplina es el derecho internacional, que sí tiene una génesis más nueva, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo X, pero ya estamos hablando de 10 siglos más anterior a las relaciones internacionales. A partir de estas dos disciplinas, la historia diplomática y el derecho internacional, es que se toma, como la cátedra Woodrow Wilson toma como antecedentes para conformar eh, esta primer asignatura de relaciones internacionales. Como yo les había dicho en la clase anterior, se conoce o se entiende las relaciones internacionales como la ciencia que estudia al sistema internacional. Y el sistema internacional es el objeto de estudio. Y el objeto internacional, el sistema internacional, así como es conocido, es una constelación de actores, los actores que ya vimos. Pero el actor primigenio, habíamos dicho, que es el Estado. Según la conformación o según la cantidad de potencias con la que cuenta eh, el sistema internacional de potencias de estados, es como se denomina el sistema vigente, ¿no? Para, para graficar mejor de esta manera. A mediados o en el 1919, en épocas donde acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, ¿con cuántas potencias existían en el mundo? Potencia, estamos hablando de estados, aquellos países con la capacidad económica, con la capacidad diplomática, con la capacidad militar, como para poder tener una influencia directa en otros países. Y, por ejemplo, Alemania, profe. Sí, Alemania acababa Pero de Estados Unidos. ser derrotado, ¿no? El Tratado de Eh, Versalles, ustedes saben que fue totalmente eh, perjudicial para Alemania y fue también la génesis de este tratado para que después el nacionalsocialismo termina derivando en ganar las elecciones, la figura y el ascenso de Hitler al poder y demás, pero Alemania seguía siendo considerada una potencia en 1919. ¿Qué otro país? Inglaterra y Estados Unidos. Bien, Inglaterra era la potencia, ¿no? Todo el siglo XIX y principio del siglo XX era la potencia más importante, y Estados Unidos empezaba a surgir, fortaleciéndose como una potencia mundial. El impulso que le da la Primera Guerra Mundial, su participación y la victoria de su eje dentro de la Primera Guerra Mundial, termina de catapultar a Estados Unidos como gran potencia. ¿Qué otro se le ocurre en esa época? Profe, el Imperio Otomano también era una potencia en ese momento Sí. todavía, El, hasta el- que se disuelve, bien, creo que el Imperio Otomano, en la que década del 20. en su mayoría, ¿a qué país actual contemplaba? Turquía, Bien, sí. lo que hoy es Turquía. Turquía, ¿Qué eso, otros dos grandes actores nos están faltando? La URSS, ¿puede ser? Perfecto. En la realidad, en URSS. 1919 se acababa de nacer la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero sin embargo,
heredada del de su antigua nomenclatura, que era el Imperio Ruso, era ya considerada una potencia mundial. ¿Y quién más? Francia, profe. Sí, Y Gran Bretaña, creo. Gran Bretaña ya contó. Y si salimos un poco del mapa de Europa y del hemisferio norte, China, profe. no, todavía China no había sido catapultada. Ahí Christian puso en el chat Japón. Perfecto, Japón, el imperio japonés en realidad, que todavía era bastante cerrado hacia Occidente, pero ya dentro de su esfera de influencia zonal empezaba a verse como un tigre agazapado que estaba a punto eh, de sacar las garras y bueno, y lo que terminó pasando en los siglos, en las décadas posteriores. Entonces, la década del 10, la década del 20, la década del 30 y hasta mediados del 40, estamos hablando de que contamos con por lo menos 5 o 6 potencias mundiales, a la cual habría que agregar Prusia, ¿no? El Imperio Austrohúngaro también, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con esa gran cantidad de potencias, ¿cómo creen que se denominaba el sistema? ¿Cómo es la pregunta, profe? Con tantas potencias existentes, ¿no? Nombramos por lo menos 6 o 7. ¿Cómo creen que se denominaba al sistema internacional? Teniendo en cuenta que cada potencia se la considera como un polo de poder. Eh, Imperio, profe. No, no. Imperialista. Quédense con la palabra polos que le dije. Si hay Multi, un mu- solo polo, mu- ah, si hay un solo polo, ¿cómo se denominaría? unipolar, Tendría que ser bipolar, un Si son punto 3, bipolar. tripolar o multipolar. y si son muchos, entonces, Bipolar. multipolar. Bien. Nosotros entramos al siglo XX en un sistema multipolar, hasta mediados del siglo, específicamente hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Durante todas estas décadas, estas 4 décadas y media, el sistema internacional es un sistema multipolar. ¿Qué pasa? ¿Qué acontecimiento o qué, qué hay después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué La Guerra viene? Fría. La Guerra Fría. comienza la Guerra Fría, profe. ¿Y qué es la Guerra Fría? Comienza la Guerra Fría. Es eh, Un enfrentamiento un enfren- idealista, Ajá. donde no no bélico. existe enfrentamiento de personas como normalmente se lo veía, o se ve actualmente incluso, sino que era la guerra de las publicidades también, publicitarias sería. Bien, Es Es una una, guerra es una ideológica guerra entre el política, capitalismo y el económica y comunismo. ideológica, profe. perfecto. Ahí lo dijo, todo lo que dijeron está bien. Néstor lo resumió un poquito y está perfecto. No había enfrentamientos militares directos, bien, había de manera indirecta, pero sí había directos. ¿Entre quiénes? Eh, Rocky Entre el Balboa y capitalismo y Iván el... Drago. El capitalismo Era una guerra ideológica entre el capitalismo y lo que sería el el comunismo. socialismo, profe. Sí, El esa comunismo. era la ideología, era capitalistas o sistemas económicos y comunistas, pero ¿cuáles eran los dos actores que Estados Unidos representaban? Y la Rusia. URSS. Y la URSS, ¿bien? Por eso, Entonces, profe, había salido la película Rocky Balboa pelea contra Iván Drago, el ruso, y le gana. perfecto, sí, pero eso ya es la década del 80, ya estamos terminando eso, Terminando así. pero es una buena figura de la Guerra Fría o de finales de la Guerra Fría, Rocky 4 ahí entre Iván Drago y Rocky Balboa. Pero entonces quedan dos grandes potencias después del 45, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eran las dos únicas
potencias que tenían la capacidad económica, militar, social, de influir en el resto de los países. De hecho, el mundo se divide en dos. Y si son dos las grandes potencias, ¿qué tipo de sistema es? Y bipolar. Exactamente. Entonces Sí, pasamos de un sistema multipolar, pasamos a convivir en un sistema bipolar. Había una... Por eso se le llamaba, se le conocía como el mundo bipolar, creo que Sí, 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 se exactamente. pasa a llamar durante la Guerra Fría. Había el tercer sector, estaba impulsado especialmente por el mariscal Tito de Yugoslavia. El primer peronismo buscó justamente la tercera posición, se llamaba ni capitalismo ni comunismo, es justicialismo, ¿no? Eh, por eso también se, se buscó tratar en ese momento el Tratado del ABC en Sudamérica y demás, pero básicamente eran dos las grandes potencias las que tenían capacidad de acción. Vamos en el tiempo, ¿no? Cae el muro de Berlín, en 1989 se disuelve la Unión Soviética eh, y, y queda, ¿qué tipo de mundo queda si se disuelve la Unión Soviética? ¿Cuántas potencias con eh, esa capacidad de acción, superpotencias quedaron? bueno, y Estados Unidos se erigió como, hasta la actualidad como potencia y ahora China le está Bien, también no, peleando no ahí. nos adelantemos. Estamos en 1991 y Estados Sí, sí, Unidos queda como la única gran potencia mundial. De hecho, un politólogo conocido, Francis Fukuyama, escribe el libro El fin de la historia, que lo vamos a trabajar, donde explica que ya se han acabado las luchas ideológicas, que las luchas económicas también, que el, el ápice de la humanidad es el capitalismo occidental y que lo único que quedaba esperar era ver cómo el resto de las sociedades avanzaban hacia el estadio de llegar a equipararse con los Estados Unidos. Entonces estamos en un mundo unipolar. Nadie podía hacerle frente a Estados Unidos. Hasta que llega el 2001, el 11 de septiembre, y caen las Torres Gemelas. A partir de ahí, todo esto de Estados Unidos como una superpotencia intocable e ingobernable queda totalmente en desuso. Se escribe Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, que a partir de ahora ya no eran los estados los grandes actores del sistema o los grandes protagonistas, sino que iban a ser las civilizaciones, por ejemplo, toda América Latina, todo el sudeste asiático y demás. Yo no sé si llegamos hasta ese punto, pero sí en que ya no vivimos en un mundo unipolar. ¿Qué tipo de mundo creen ustedes que vivimos ahora? ¿Cuántas superpotencias hay? Y China, profe, en lo que hace al comunismo se viene posicionando, como dijo Ramiro. China es una superpotencia, bien. ¿Qué otro país? y Estados bueno, Unidos sigue siendo una potencia. Estados Unidos continúa, Rusia también. Rusia, Japón Rusia sigue también. siendo, Japón, profe, Japón. sigue siendo una potencia tecnológica. Entonces Bueno, tenemos y a Estados Unidos, a la China, a la Rusia, India, Japón. La la India India, se le Rusia también. considera una potencia emergente, ¿no? La Unión Europea ya no como países separados, sino como un bloque. Terra, Eh, en algún momento, a principios del siglo, se le consideraba como una potencia emergente al cono sur, especialmente el eje Argentina-Brasil. Hoy creo que quedó en desuso, pero sí podemos estar seguros de que pasamos del multipolarismo al bipolarismo, de ahí al un mundo unipolar, y hoy vivimos de vuelta un mundo multipolar. La tarea para la semana que viene, voy a poner en el aula virtual, pero es que me definan ustedes qué tipo de sistema creen que existe